Diciendo tiene que salir. Ah, ya. Así. ¿Listo? Sí. Entonces, Primero, el tema, el planteamiento del tema del origen, bueno, de cómo llegan los afros acá, y decíamos que porque la mayoría de los ancianos que hemos contactado en estos días, nadie ha hablado del barco, de Alonso de Illescas encallado en las costas de Esmeraldas. Todos dicen que son producto de una migración de afrodescendientes de Colombia a la provincia de Esmeraldas. por ahí quieren que yo empiece. Sí, quisiera que nos aclarara, Ya. ¿por qué será que no hablan del barco? Bueno, porque la, el hundimiento de este y otros 12 o 10 barcos más, con mercadería para Lima y esclavos, esclavizados, la fundación del movimiento cimarrón, como nosotros llamamos, ¿sí? Empieza en 1550, 1560, muy temprano. Entonces, esto no pasa a la memoria de la comunidad, porque esto se queda en la memoria ilustrada de la gente no afro, que son los que conocen este fenómeno, este accidente de la libertad que es el famoso barco, los famosos barcos. No se hunde uno, se hunden varios y aportan una gran cantidad de población afro a la costa de Colombia, pero también a la costa de lo que actualmente es el Ecuador. Pero eso es muy temprano, eso es de 1500 en adelante. Incluso hay un poquito antes, hay unos documentos que son bien interesantes, ya no están en Ecuador, pero están en Estados Unidos y se llama Harness Collection. Harness Collection es el paquete documental más amplio que hay sobre Esmeralda temprano, porque documenta la presencia de Pizarro y de Almagro en el famoso río de Esmeralda, ¿no? En San Mateo, en la boca de la Esmeralda. Entonces, esos documentos son muy claros porque ahí son los primeros afros que están ahí, pero también hay mucho indígena nicaragüense que están con Almagro, con Pizarro. Los documentos son interesantes porque hay mucho negocio y también son interesantes porque hay mucho afro que no era esclavo, sino que eran colonizadores, conquistadores o ayudantes de los conquistadores. Esa documentación es muy temprana, pero ha sido tan difícil llegar a ella porque en este momento está en la librería del Congreso en Estados Unidos, no está en Ecuador ni siquiera. El paquete documental se lo robaron de aquí. Y luego ya con 1570, 60, el fenómeno de los cimarrones que nosotros llamamos, también es un proceso que estuvo en manos de, yo diría, los intelectuales no afros. Es decir, no es algo que pasa a la literatura oral. Luego, las primeras migraciones que llegan a Esmeralda para para trabajar como esclavizados, llegan en 1748, 1760, cuando se pacifica Esmeralda. Porque desde 1550, 1560, 1600, Esmeralda no era un lugar donde se podía ir porque los cimarrones controlaban esta región. Controlaban desde Puerto Viejo hasta Buenaventura. Illescas, Arobe, Mangache, todos esos movimientos libertarios que eran fuertes, controlaban la zona. Entonces los españoles no podían entrar aquí. De hecho, entraron 12 veces, 15 veces, gastaron fortuna. La corona española gastó fortuna tratando de dominar Esmeralda. Pero esa dominación realmente no era al pueblo indígena, sino a los cimarrones, que se habían afincado aquí y habían alrededor de 60 palenques en esta región, manejados por afroespañoles, afroafricanos o afroecuatorianos. Entonces, eso hace que durante muchos años esta región no pueda ser documentada en la historia colonial, en la historia, yo diría, de los que llevan las crónicas. Entonces, las crónicas de Esmeralda, las crónicas tempranas, empiezan con Pizarro y Almagro y su gente, ¿no? La balsa de la galera, empieza cómo estaban los indios aquí, quién vivían, pero a partir de 1550 toda la crónica de Esmeralda se corta y llega hasta 1570, en que el primer cronista oficial entra, que es Miguel Cabello de Balboa.
Entonces él entra y empieza a documentar algunas cosas, pero mucho de oído. Si usted lee las crónicas de Balboa, usted se va a dar cuenta que él está haciendo referencia a datos que él no conocía y la está hablando de memoria de lo que la gente le había contado aquí. Entonces eso hace que hay un vacío muy grande entre el momento en que Pizarro y Almagro pasa por aquí con sus huestes, en la cual pasan muchos afros, ¿cierto? Y el momento en que se pacifica, se logra pacificar Esmeralda, que desde nuestra perspectiva es 1640, en que se pacifica. 1601, 1603, la muerte de Alonso Sebastián de Illesca, permite que se desbaraten algunos de los palenques y se funden comunidades. Entonces se funda La Canoa, se refuerza Atacames, se refuerza Galera, algunos pueblos se fundan por orden de la Real Audiencia de Quito. Entonces, eso hace que entre 1630, 1610, 1630 para atrás, hasta 1500, 1540, hay un vacío histórico de crónicas sobre Esmeralda, no hay. Y luego empiezan unas referencias que ya es como la vida de los cimarrones aquí, cómo se los pacifica, cuál es el proyecto de pacificación, y ya se lo conoce más bien como el camino de las Esmeraldas. O sea, que es el proyecto colonial de la Real Audiencia de Quito para abrir un camino desde Quito hasta la Mar del Sur. Y hay varios proyectos y eso está muy bien documentado. Hay muchísima información. El que mayor información ha recopilado es Rumazo González, en los documentos de la Real Audiencia de Quito. Ellos son los que más. Entonces eso está perfectamente documentado. Ahora, ¿por qué la gente habla de que nuestro origen es colombiano? Eso es muy sencillo y no hay que pedirle a los informantes orales que expliquen este detalle, porque, como digo, la oralidad que ha logrado mantener la historia de esta región, del pueblo negro de esta región, es una oralidad puramente de memoria. O sea, no hay ningún refuerzo documental. O sea, nosotros los afros no pudimos leer nuestra historia, ni pudimos hacer una historia. Entonces, tenemos una memoria colectiva. Pero algo ha de haber pasado. ¿Será que los primeros africanos, o los 10, 12 barcos encallados acá, no pudieron mantener la transmisión oral de padre a hijo? Ese acontecimiento